Habíamos empezado a compartir que ya estamos en el domingo 30 del tiempo ordinario. Nos acercamos a la fiesta del final del año litúrgico, que es la fiesta de Cristo Rey. Seguimos en el ciclo C de San Lucas. El tema, como comentaba en la homilía de esta liturgia dominical, es la humildad. Tomado del Evangelio, parafraseándolo en un lenguaje más apropiado a describir lo que trata de transmitir: el que se enaltece será humillado, quien cultiva la humildad será enaltecido. La primera lectura que nos propone la liturgia de este domingo está tomada del Siráside o Eclesiástico. Este libro es de composición tardía, principios del siglo II antes de Cristo. Aunque fue escrito en hebreo, no fue tomado en cuenta en el canon judío, pero sí fue aceptado por las comunidades cristianas. Realmente tiene algunos conceptos de sabiduría impresionantes. Se leía tanto en las reuniones de la iglesia que se le empezó a llamar eclesiástico, que es el segundo nombre con el que se conoce. Es un libro sapiencial por antonomasia, es decir, su preocupación principal es enseñar el arte del bien vivir. Para esto el autor declara que se basa, y desde luego es una invitación a que nos basemos también nosotras y nosotros, en la experiencia, la observación, la reflexión, la tradición de su pueblo y podríamos decir sobre todo en la oración como diálogo con Dios. Porque la verdadera sabiduría se adquiere por la familiaridad con Dios, la intimidad con Dios. Dios, el único sabio, transmite a sus hijos, a sus hijas, esa sabiduría haciéndoles percibir el mundo con una sensibilidad compasiva, especialmente hacia los más vulnerables y desprotegidos. El texto de la lectura de hoy, en forma de sentencias de sabiduría concatenadas como proverbios unidos, describe la importancia de la humildad en la relación con Dios. Literalmente nos dice: la oración humilde atraviesa las nubes, es decir, llega al cielo de Dios. Queda claro que Dios no trata a las personas según su apariencia ni por los criterios mundanos de riqueza, poder o fama. Qué linda frase. Dios no menosprecia a nadie por ser pobre. El salmo de este domingo, Salmo 33, inicia con expresiones de acción de gracias por parte de un pobre al que el Señor escuchó y protegió. El autor pudo percibir que el lenguaje de Dios es entendido por los humildes, pero totalmente incomprensible para los orgullosos. Dios está realmente cercano a todas sus hijas, a todos sus hijos. El problema son actitudes humanas, como la soberbia, que nos impiden percibir su presencia y su comunicación. Nos dice el Salmo: el Señor no está lejos de sus fieles. Como segunda lectura continuamos con nuestra reflexión de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Podríamos decir que este final es una especie de testamento espiritual de San Pablo. Se da cuenta que se aproxima el final de su vida. Dice literalmente: ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de la partida. Describe una situación muy vulnerable. Abandonado por sus colaboradores como Dimas, Crescente, y con Tito, al cual ha enviado en misión a Dalmacia. Nos dice: solo Lucas ha quedado conmigo. No se percibe un hombre amargado. Ora a Dios para que no se les tome en cuenta el daño que le han causado sus detractores. Nos confía que cuando compareció ante el tribunal estuvo solo. Esta situación no lo desanimó, más bien la percibe como una oportunidad más de confiar solamente en el Señor. Tomado de la carta, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para proclamar claramente el mensaje de salvación.
El evangelio de este domingo, tomado de Lucas, es la parábola de el fariseo y el publicano, una de las más conocidas, en las que el Señor contrasta la manera como Dios y quienes viven en comunión con Él perciben el mundo y cómo lo ven quienes no conocen al Dios vivo, más allá de su discurso religioso o piadoso. Compara dos extremos opuestos del imaginario religioso judío de la época: el fariseo observante y devoto, que se siente perfecto, y el publicano pecador y traidor de su pueblo, que se siente necesitado, avergonzado ante Dios. El fariseo confía en estar justificado porque cumple una serie de prácticas externas que él enumera. Ayuda 2 veces por semana, paga el diezmo a las arcas del templo de cuanto posee. Estas prácticas están vinculadas a una concepción de la santidad basada en la pureza, entre comillas, y en la administración apropiada de las cosas sagradas. Es decir, en cumplir con el deber, ganar méritos y exigirle a Dios que le reconozca sus méritos. El fariseo se compara con el publicano en concreto y con todos los pecadores, a quienes considera despreciables, y los llama ladrones, injustos, adúlteros. Él se siente superior, es decir, preferible a ellos. Su actitud corporal delata su soberbia. Nos dice el texto: oraba erguido. En contraste, el publicano se reconoce pecador, ya sabemos, se percibe enfermo, se queda atrás y no se atreve a levantar los ojos, se golpeaba el pecho, señal de dolor, e imploraba a Dios que tuviera misericordia de él. La parábola transmite la enseñanza. El publicano regresó a su casa justificado, en cambio el soberbio fariseo no. Muchas veces no caemos en cuenta que nuestra actitud interior nos permite comunicarnos con Dios o no. Quien construye una visión de la religión a base de méritos y recompensas sustituye al Dios vivo por el ídolo de su egolatría. Él, ella, se declara superior con base a sus criterios y no a los criterios del Dios vivo que solamente juzga por el amor. La perfección de Dios expresa su naturaleza fundamental, que es el amor. Esa perfección se manifiesta en su compasión y misericordia, especialmente a quienes han sufrido más por heridas del desamor. La verdadera religión está basada en la comunión. El publicano está consciente de su hambre de comunión con Dios, de la que no se siente digno. Por eso no confía en sus fuerzas, sino en el amor gratuito de Dios, y eso lo pone en camino de salvación. Recordando lo que nos dice el Evangelio, el publicano fue justificado, el fariseo no. Habíamos empezado a comentar sobre la temática central de las escrituras de este domingo, vinculada a esta actitud interior que conocemos como humildad. Eh, todos sabemos que el ego se puede disfrazar de muchísimas maneras, inclusive se puede disfrazar de humildad. La verdadera humildad de la que habla el Evangelio viene precisamente del debilitamiento de nuestro ego. Mientras exista un referente, un vínculo de nuestra conciencia a lo que el ego le exige, a sus heridas, a esta eh, situación de desamor de la cual el ego surge o de la que en donde tiene su origen, cuando el amor de Cristo va sanando esas heridas, ya no necesitamos lo que sirve de sustento a la soberbia, es decir, aparentar que somos más, aparentar o convencernos a nosotros mismos de que hemos cumplido todo lo que teníamos que atender y por lo tanto nuestra presencia, nuestra existencia vale la pena
está asegurada. Recordemos que inclusive las ciencias de la conducta nos transmiten que la soberbia en el fondo, ya hemos oído eso, ¿no? Un complejo de superioridad, en el fondo tiene una experiencia de inferioridad. Y a través de esta actitud de pues aparentar, de tratar de convencer a las demás personas, consciente o inconscientemente, de un valor superior, pues las personas se dan un poquito de seguridad. Es hasta cierta manera una forma de defenderse. Sabemos que tanto la soberbia como la mediocridad nos impiden el poder encontrarnos como hermanos, el poder construir comunión, el reconocer que nadie tiene absolutamente todas las respuestas, que nadie puede construir su vida y mucho menos su salvación. Si recordamos que la salvación es el encuentro de una comunidad en comunión sin otras personas. Entonces, tanto la mediocridad que nos impide poner en juego los dones que Dios nos ha dado, las capacidades que hemos recibido, para ver cómo ayudan a construir esa comunidad, como la soberbia, que también nos aparta, nos bloquea, en vez de gastarnos nuestros talentos y bienes, nos dedicamos a adorarlos, a cuidarlos, a pensar que en eso consiste el sentido de nuestra vida, y ambas cosas nos dejan imposibilitados para entrar en esas relaciones de amor sobre las cuales se construye la comunidad. El Señor nos invita a que nos acerquemos a Él, como decíamos desde el inicio de nuestra Eucaristía. ¿Cómo podemos poner en sus manos nuestras vidas frágiles, nuestras heridas de la historia, todas las ocasiones en que el desamor nos ha distorsionado nuestra sensibilidad, nuestra percepción, y que a través de este amor gratuito, pero al mismo tiempo discreto del Señor Jesús, podamos mudarnos, podemos decir, trasladar nuestra conciencia y nuestra identidad de esta referencia enferma, malsana del ego a nuestra verdadera dignidad de imagen de Dios, desde nuestra condición de ser personas. Contemplar a las personas trinitarias, es decir, ponernos en el silencio para dejar que esta comunidad de amor de la Trinidad se comunique con nuestro corazón y lo vaya modelando para que podamos ser espejo de esa comunidad trinitaria en nuestras relaciones interpersonales. Ese es el camino de sanación, salvación propio de nuestra tradición cristiana. Aquí la clave, como hemos dicho muchas veces, es acercarnos a estos espacios, a estas maneras, a estos vehículos a través de los cuales Dios se comunica y nos comunica su amor. Ayer tuvimos aquí una celebración por nuestros difuntos, sabiendo que el Día de Todos Santos y de los fieles difuntos está cercano. E invitábamos a la gente a que acudiera con un regalo, con un don para sus seres queridos, para compartirlo, para transmitir lo que es lo más importante, el cariño, el amor. Todos estos dones y talentos que Dios nos ha dado son oportunidades para amar, pero el sentido que tienen es que se vaya asentando, nos vayamos experimentando como siendo amor, sentirnos inhabitados, inhabitadas por el amor divino y contemplar el mundo con cariño, contemplar el mundo con ternura, contemplar el mundo con este deseo de poder ser realmente una bendición para quienes nos rodean. Es en este camino en que el amor de Cristo, al sanar nuestras heridas, nos libera de tener que aparentar o de quedarnos inmovilizados por la mediocridad, que podemos hacernos cargo de lo que está llamada a ser nuestra vida en plenitud. El cariño de nuestros hermanos y hermanas también nos muestran nos conducen, nos guían en esa dirección.
Otra de las cosas que hemos estado compartiendo en este encuentro es cómo la vida, la presencia, la contribución de cada quien, algunos de una forma más llamativa y reconocible y otros a lo mejor tras bambalinas o de una forma muy discreta, vamos poniendo nuestro cariño, nuestro amor en la construcción de esta comunidad. Quienes nos acompañan ahora también, quienes son parte de este encuentro dominical sincrónico, es decir, cuando nos reunimos al mismo tiempo o cuando a lo largo de la semana nos escuchamos, en los tiempos que tenemos la posibilidad, vamos formando esta comunión. Cada vez que nos acercamos para participar, para sentirnos parte de este cuerpo, pues recibimos esta misma bendición. Cada una de estas presencias toca nuestros corazones de manera que van más allá de nuestro consciente, ¿no? De nuestra manera consciente de percibir las cosas. Solamente quien va sanando o va dejando que el Señor y el amor de quienes le rodean vayan sanando estas heridas, va creciendo en humildad. La humildad básicamente es no pretender lo que no soy, sino gozarme en lo que sí soy. Hijo, hija de Dios, sostenida, sostenido por este amor gratuito del Dios vivo y de mis hermanos y hermanas que viven en comunión con Él. Por eso todos los santos y santas hablan de ese amor. Dame tu amor y me basta, dice San Ignacio. Santa Teresa de Jesús, solo Dios, es decir, solo el amor divino, me basta. Busquemos estos espacios, abramos nuestro corazón y conciencia para recibir este regalo del amor que transforma nuestras vidas. Que así sea. Gracias a Dios y gracias a ustedes, hermanos y hermanas, por reunirnos, por ser comunidad, por sostenernos mutuamente con la oración, con el cariño. En esta semana llevémonos esta invitación de poder dejarle al Señor Jesús sanar nuestras heridas para que a través de su amor que transforma nuestros corazones, poder crecer en lo que conocemos como humildad. Conforme va desapareciendo el ego, no hay nadie que se sienta ofendido, no hay nadie a quien se le pueda adular, solamente queda alguien que sabe y quiere amar. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.